la paz mundial. Desde ahí venimos viajando por el mundo, literalmente, yendo de festival en festival. Acabamos de aterrizar aquí en el estado, han sido 9 meses de periplo por ahí, eh, recogiendo muchos testimonios de mucha gente joven que ha ido a ver la película, porque como sabéis hay muchos exiliados económicos, gente joven que ha tenido que viajar a otros países para poder trabajar, y siempre ha habido una audiencia muy joven de españoles y españolas, y también poniendo un espejo a estos otros países, a la responsabilidad internacional hacia lo que ha ocurrido aquí en España, ¿no? En octubre hemos estrenado en un festival, y el viernes pasado hemos estrenado en salas en todo el estado. Ha sido un movimiento brutal. Las salas nos daban, esto siempre tienes que pelearte con las salas de cine, las salas nos daban las salas más pequeñas, y al día siguiente tenían que abrir a salas más grandes porque es que se acababan las entradas. Y ha sido un movimiento que se ha iniciado desde la película, pero que ha tomado un poco la sociedad civil, ¿no? la gente, y que nos ha dejado muy, muy, muy emocionados, ¿no? De cómo la gente tenía necesidad de tener, en fin y al cabo, otra herramienta más, ¿no? Porque antes de nosotros vienen muchas otras herramientas. La gente tenía esa necesidad de encontrarse con una película, de poder sentir, de poder reflexionar, y eso es un poco el movimiento que estamos viendo. He resumido 8 años, 7 años de trabajo más 9 meses de rodaje ya por festivales en 2 minutos, así que no os podéis quejar. Pero bueno, luego habrá más preguntas, os podré contar más cositas. Sí, nada, es que yo hago la cámara y mi compañero Robert hace el sonido, por tanto es siempre una grabación de 2 personas, un equipo de 2, y siempre es una grabación muy íntima, y él lo sabe porque le hemos grabado muchas veces. Bueno, de hecho estás en la película, que lo pienso. Aparecen por ahí, sí, aparecen muchas, muchas personas. Bueno, ya lo dejo. ¿Se lo paso a la persona? Bueno, pues yo soy la hermana pequeña de Salvador Puchantic, que era un chico que empezó en los comités estudiantiles, después terminó siendo anarquista en un grupo muy pequeñito que se llamaba MIL, que es Movimiento Ibérico de Liberación, que era anarquista y sobre todo anticapitalista y antifranquista también, pero iba un poquito más allá, ¿no? Querían un poquito más, no solo cargarse a Franco, que hubiera estado estupendo, pero no. Fue al revés. Que te van a Fue acusar de al apología revés. del Que me acusen terrorismo. de lo que quieran. Entonces, espera, sí que me cuesta un poco, ¿eh? No, no te Sí, preocupes. vale. Bueno, este grupo lo que hacía era mucho trabajo de divulgación política y de las ideas anarquistas, y también hacían expropiaciones, o sea, robaban a bancos para ayudar a compañeros que estaban en huelga, a las cajas de resistencia. Claro, eran anarquistas, y entonces muchos de los grupos políticos más estructurados de la oposición, tampoco bueno, a veces no les admitían el dinero, a veces tal, o sea que los anarquistas más ahora en la última época siempre han estado como muy mal vistos, vaya. Total, que fue muy bien, al principio fue muy bien, ellos se subieron y luego empezó la decadencia. Cuando empezó la decadencia, cogieron a Salvador y a todo su grupo casi, y entonces primero su causa iba por el top normal, y entonces mataron a Carrero Blanco, no, antes. Entonces, por cosas rarísimas que los abogados no lo entienden, lo pasaron a tribunal militar. No dieron ninguna explicación de nada, ¿vale? Bueno, entonces mataron al Carrero, y cuando mataron al Carrero, entonces ya todo se aceleró hiper mega rápido. Lo mataron el 20 de diciembre y a mi hermano lo mataron el 2 de marzo. Murió el 20 de diciembre. ¿Quién? Franco murió el 20. Es que No, Carrero. Ah, no, perdón. Carrero. Oh, sí, Sí, perdón. sí. Vale, Con lo mejor que me me cuesta, callo. con lo que me cuesta. Me callo. No. Entonces,
El juicio habían tres personas, o sea, habían tres enjuiciados, ¿vale? Ninguno de los que había en el tribunal era abogado, el único que era abogado era un militar joven, que era el Carlos Rey, que después fue abogado de la del PP, que no me sale. Sí, de la Alicia Camacho, exacta, Sánchez Camacho, ¿vale? Y nadie había de abogados, nadie sabía de leyes. Entonces estuvo hiper mega, bueno, muchísimas irregularidades, ¿no? Esto en el momento no te enteras, te lo supones porque lo ves, porque los abogados nuestros empezaron a poner pruebas que no dejaron entrar. Cuando pidieron las pruebas de balística, porque cuando los cogieron habían 8 o 9 policías y 3 del 1000. ¿Vale? Entonces iban sin uniformes, iban así sin nada, los cogieron, hubo una pelea que parecía que fuera de callejera, y los cogieron y los llevaron dentro de una portería. Y allí había muchos policías y mi hermano. Y entonces hubo disparos, mi hermano llevaba 2 pistolas, dos, creo, sí, una aquí y una aquí, y hubo fuego cruzado y tal, ¿no? Entonces, claro, mi hermano lo acusaron de haber matado al policía. Fueron al hospital clínico, el policía se murió por el camino y mi hermano se salvó. Cuando los policías vieron que el policía se había muerto, cogieron el cuerpo del policía, lo sacaron de un hospital anatómico forense y se lo llevaron a una comisaría. Y allí en la comisaría le practicaron la autopsia, bueno, que no eran forenses, vaya, eran militares, pero no eran forenses. Que, bueno, el cuerpo del policía tenía más balas de las que dijeron, el informe, habían 2 o 3 máquinas de escribir, que esto se notó, ¿no? Bueno, pero todo esto fue a posteriori, ¿eh? En el juicio no admitieron nada, o sea, el día 8 de enero, que fue el juicio, no admitieron absolutamente ninguna prueba. Y justo en la de balística dijeron, nosotros somos militares y sabemos mucho de armas. No admitieron nada más. Bueno, se lo cargaron, entonces estábamos bastante solitas, porque al ser anarquista no tuvimos mucha ayuda. Además era un momento que Franco estaba mal, estaba a punto de la cosa, que si se caía no se caía, la gente estaba muy animada, había muchas ganas de luchar, y ostras, ayudar a un anarquista, si me enrollo, ¿no? Bueno, ayudar a un chico anarquista no... Bueno, todo el mundo estaba a ver qué pasa, ¿no? Cuando ya salió el enterado, que era un viernes, entonces sí, hubo mucha movida a nivel internacional, a nivel de Europa, personalidades importantes intentaron de llamar a Franco, pim pam, no cogió ningún teléfono, y el día 2 de marzo a las 10 de la mañana se lo cargaron, y se lo cargaron al garrote vil, que es un instrumento muy asqueroso, que es del siglo XIV por lo menos. Y luego aquí en la película hablan de venganza, que nosotros queremos venganza, hombre, por favor, es que te remueve las entrañas, porque de venganza nada. Bueno, entonces tienes que pasarte 15 años sin hacer nada, no puedes hacer nada, porque en el país no puedes hacer nada, y fuera tampoco, porque para ir a Estrasburgo tienen que pasar 15 años. Llegas a Estrasburgo, lo entregas y te dicen, ostras, no, pero en el 74 España no había firmado el pacto de... Eso, gracias. Total, que tururú, para casa otra vez, vale, para casa. Después el Parlamento de Cataluña dio dinero para volver a revisar la causa. Para revisar la causa se necesitan aportar pruebas nuevas. Entonces cogieron, bueno, estuvieron 2 o 3 años unos cuantos abogados, y lo que presentaron más claro fue una prueba infográfica, que es donde en la portería que se hizo la detención. Entonces, estudiaron dónde estaba cada policía, el cuerpo del Anguas, el cuerpo del policía muerto, el cuerpo mi hermano, dónde estaban los demás policías. Entonces, por una cosa informática, hacen las direcciones y todo eso, y el Salvador no mató al policía, vaya, que no. Que él ya lo decía, porque dice, yo me saqué una y disparé para arriba, pero bueno,
es igual, que no lo mató. Que ahora con la infografía esta se puede probar, ¿no? Bueno, se presentaron más cosas, los médicos que lo atendieron justo entrar en el clínico no les dejaron la primera vez declarar, ahora sí que lo que declararon, y bueno, más pruebas, ya no me acuerdo. Pero tampoco, fuimos al Supremo, votaron también Tribunal Militar, como que ya empezó por militar, pues quedaron 3-4 creo, total, que no se pudo revisar el caso. Fuimos al Constitucional, lo mismo, volvimos otra vez a Estrasburgo y nos dijeron que tampoco. Y cuando ya estás, que dices, bueno, ¿quién me hace caso? O sea, esto... Y además han salido libros, que la gente se ha dedicado, pues cada vez hay más información, cada vez hay más documentación y nadie te quiere escuchar, nadie que represente a la ley te quiere escuchar. Y entonces recibimos la llamada de que hay una querella argentina, que a ver si nos apuntamos. Pues claro, rapidísimamente para allí volando. Claro, volando. Al final fuimos volando. Antes vinimos en tren aquí, cuando las videoconferencias, que ya estábamos a puntito allí sentados, y pam, tampoco. Ya lo dijo Franco, que estaba atado bien atado, y estaba atado bien atado. La transición, si de fuera fue muy bonita, pero los pilares son los mismos, y a la que se intenta hablar y tocar estos temas tan heavies, porque son heavies, no hay manera, o sea, porque es que no hay brecha, es que no lo hemos conseguido y llevamos años, ¿no? Y entonces, fui yo a Argentina de mis hermanas y, claro, ¿qué representa? Pues representa que, primero, conocer el abasto, ¿no? O la amplada de todo el mal que se llegó a hacer. Ostras, son 80 años de mucho sufrimiento y esto no lo podemos olvidar y tenemos que... No se puede volver a repetir, nos tiene que servir a ver si de una vez aprendemos y no lo... Bueno, intentamos de que no se vuelva a repetir porque demasiado sufrimiento. Y entonces, yo como... Bueno, que una persona que representa la ley, ¿no? Le puedas explicar, le puedas dar todas las pruebas infográficas y estas, le puedes decir cómo te sentiste en el... Yo tenía 13 años cuando lo juzgaron del juicio, ¿no? Cómo era, estaba todo lleno de grises, pero llenísimo. Todos los militares allí muy bien puestos, todos bien dormidos, pasando de todo, estaba clarísimo lo que iban a hacer, o sea, era una pura pantomima. Yo me enteraba que era pequeña, o sea que, claro, es que no hace falta, ¿no? Y entonces esto parece que se te abre el mundo, dices, vale, tengo que ir al otro lado, ok, pero bueno, hay una puerta, hay lo que dice también el documental, que ayudas igual a que dentro de tu país igual se empiece a hacer un cambio y bueno, que todo ayuda, ¿no? Lo de la inercia. Y, ¿Qué? Y bueno, y esto que a nivel personal, ostras, es decir, bueno, ya de una puta vez me han escuchado, y me han escuchado además con los abogados al lado. Bueno, te atrabancas, lloras, pim pam, pero dices, bueno, yo qué sé, llegará o no a buen fin, pero, hostia, al menos alguien que representa la ley te hace caso, tú, que llevamos muchos años intentándolo y no hay manera. Y esto relaja bastante. Bueno, después los acontecimientos han ido frenando, yo no sé qué pasa con este país, no sé qué candados tiene puestos por allí dentro, que no hay manera, pero bueno, esperemos que cada cosita vaya haciendo efecto pequeñito, porque esto sí, todo es pequeñito. Y ya está, y esta es la historia. Vale, antes de que pasemos un poco al debate, la última persona en la mesa que tiene la palabra es Marina Montoto, socióloga y antropóloga y en 2 semanas doctora en antropología y sociología. En 2 semanas, perdón.
Es autora de la tesis Un viaje de ida y vuelta, la construcción social de la víctima del franquismo en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Y bueno, le damos la palabra. Hola. Bueno, yo que soy un poco académica, me había preparado un montón de hojas sobre qué es la producción audiovisual, qué es la ciencia social, qué diferencias hay, qué analogías. Y en realidad tenemos menos tiempo del que pensábamos, entonces voy a hacer una intervención muy pequeña porque prefiero que podáis preguntar a la directora y a Merchona lo que queráis, porque creo que es una situación muy privilegiada y muy importante, entonces no quiero que os quedéis con ninguna pregunta, entonces prefiero yo hacer una cosa muy breve, casi más personal, y luego ya abrimos y ya conversamos entre todos y todas, que yo creo que es más, que es mejor. Y luego publico lo que sea. Bueno, yo quiero decir que me siento muy agradecida porque normalmente cuando acabas una tesis de algo muy concreto, muy pocas veces sale un documental sobre el tema. Entonces, claro, a mí la gente me dice, pásame la tesis, tal, y yo les digo, mira, ir al cine ahora, que hay una película que se llama El silencio de otros, y cuando la veáis, yo os paso la tesis y ya luego pues ya hablamos, cotillamos, trabajamos, o sea, hablamos de algunos temas, ¿no? Lo que sea. Y bueno, la verdad es que yo es no sé, ya la segunda o la tercera vez que la veo, pero me sigo emocionando mucho, más allá de porque el tema emociona, porque bueno, por dos cosas que creo que son muy importantes. La primera es que la querella argentina fue un proceso que generó una expectación enorme y unas expectativas muy grandes y una ilusión muy grande para los querellantes, para las víctimas y los familiares. Y aunque hubo momentos muy importantes como fueron los testimonios ante las sedes judiciales y fueron momentos muy reparativos, como fue la inhumación en realidad posterior a la primera exhumación, pero sí a la segunda del padre de Ascensión de Timoteo, que fue para nosotros vivido como una reparación colectiva y que me acuerdo que se decía, bueno, ya solo con esto ha merecido la pena toda la querella y todo lo que ha pasado estos años, ¿no? Pero fue muy duro ponerme a escribir sobre la querella en marzo porque era una historia que no había terminado como pensábamos que iba a terminar. Y ha habido algo de estos últimos meses, cuando he terminado de escribir y también cuando he visto este documental, que tiene que ver con cómo la manera en que estamos relatando la querella está siendo otra manera de hacer justicia, de otra manera, ¿no? O sea, y este documental lo muestra muy bien. Es cierto que no hemos conseguido, o todavía no hemos conseguido la justicia, no se han sentado en el banquillo las personas que se tienen que pensar, hay gente que se sigue muriendo en este país con mucho miedo y en silencio, pero hay algo de este documental que, por ejemplo, para mí le da una segunda vida a la querella, que es contarla, ¿no? Entonces, es verdad que por la parte de la justicia no hemos podido entrar, pero este documental para mí es una cosa increíble porque abre una grieta de las que hablaba antes Merchona, ¿no? O sea, es una herramienta increíble para, por ejemplo, que los jóvenes, las personas que estáis aquí, accedan a una cosa que de alguna manera ha sido nuestro ADN democrático, que nos ha sido absolutamente arrebatado, ¿no? O sea, yo ayer estaba con una amiga que le contaba que iba a venir hoy y ella estudió aquí en Sociología y Políticas hace pues 10 años. Ya. Y hace 10 años, justo en marzo, hubo unas jornadas que fueron organizadas también por, yo no sé si existía Luis o bueno, también estaba Contrapoder, Ariel también andaba por ahí, y eran unas jornadas sobre la transición, se habló de Salvador Puig Antich, se habló de la matanza del 3 de marzo y se puso el documental de Lluís Llach de la revuelta permanente, y mi amiga Ángela, temblando, porque es muy tímida, cogió el micrófono y dijo, yo soy socióloga, tengo 20 años y en este país, y yo no sabía lo que había pasado en este país, que es mi país. Y ella me decía, mira, si ha visto el documental y le ha gustado mucho, y me decía, si lo de mañana por la tarde consigue lo que me pasó a mí, que es flipar y querer saber más y involucrarme en mi pasado ciudadano, merece mucho la pena. Y yo creo que hay algo de esto y del documental y de las caras que a veces os veo y de la gente joven cuando me pregunta que tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una herramienta increíble, que es lo que dice también Almudena, ¿no?
Es muy difícil meter 8 años de historia en una es muy difícil tener que elegir qué historias y qué personas o qué trayectorias de víctimas utilizas y no puedes hablar de todas, ¿no? O sea, lo dicen muy bien en las voces, que yo creo que genera mucha multiplicidad, ¿no? Habla de los niños robados, habla del trabajo esclavo, habla de los crímenes sexuales. O sea, la querella es verdad que engloba una multiplicidad de crímenes que no llegas a imaginarte. Y bueno, la historia, este documental yo creo que es una punta de lanza para que luego haya gente como yo y como la gente que es querellante y la gente que ha participado para que se cuente todo lo que hay más, para que profundicen el tema, y etcétera, ¿no? Pero me sigue pareciendo, bueno, vamos, a mí me parece una maravilla, estoy muy contenta con que además estas dos cosas, el final de mi tesis y esto haya pasado. Y tenía cosas sobre los 3 puntos que me parecen más interesantes: la transición, la transnacionalización de los derechos humanos, el tema del silencio y el miedo en las víctimas, pero creo que lo voy a dejar, ya veremos si luego surge hablarlo o no, porque de verdad que me hace muchísima ilusión escucharos a vosotros. Para mí es lo más rico de este tema, entonces, más allá de escuchar a Merchona, que me parece que un testimonio siempre tiene un valor increíble, así que yo terminaría aquí y os doy la palabra. Gracias. Bueno, yo creo que me voy a ir y voy a dejar aquí directamente a ella porque lo ha hecho muy bien. O sea, que como que parece que he sido, que era yo, mejor. Yo la verdad que tengo que reconoceros que estoy un poco frita, porque llevamos, frita me refiero de freír en aceite, no de cansada, porque llevamos una trayectoria muy larga. El 20N tuvimos 3 coloquios seguidos. Llevamos coloquios todos los días, tenemos una niña, en fin, hay que hacer la cena y estas cosas. Es decir, que hay una vida que continúa. Hace de verdad 6 meses que no salimos a tomar una copa, esto es cierto, es que llevamos trabajando sin parar. Por eso cuando Ariel me llamó dije, ay Dios mío, pero me hace mucha ilusión estar aquí. Pero bueno, si veis que las neuronas me patinan, perdona, Merchona, por interrumpirte. Disculpadme, pero se me hace mucha ilusión que estéis vosotras aquí para sustituirme, por lo menos en cerebro. Bueno, entonces, ¿queréis? ¿Abrimos? Sí, para preguntas. O comentarios de qué os ha parecido. Sí, cualquier cosa que queráis compartir, no tienen que ser preguntas, es qué habéis sentido, qué os hace pensar, reflexionar, con qué lo relacionáis, en fin, cualquier tipo de comentario que queráis aportar o preguntar. Sí, venga, vale, es que este es mejor. Pero sabes que aquí tenemos documento. Hola, buenas tardes. Soy coordinador de una mesa de memoria histórica en un distrito de aquí en Madrid, en el barrio de Latina, y lo he vivido en primera persona todo la película, el documental, porque mi abuelo también fue fusilado en la guerra, por el simple hecho de pensar diferente. Entonces, ¿qué es lo que os ha llevado a hacer esta maravilla? Esa es la pregunta. Y luego lo que ha dicho la siguiente doctora, la próxima doctora, yo creo que el fallo que ha tenido este país, aparte de no juzgar a los militares, es el silencio que ha habido y el miedo que ha tenido la gente mayor. Yo siempre lo digo, cada vez que tengo alguna intervención pública o algo lo digo. Mi madre todavía, con 61 años que tengo, me dice, niño, no te signifiques. O sea, te siguen diciendo que no digas por ahí si eres comunista, anarquista, socialista, lo que seas. ¿Por qué ese miedo? O sea, ¿qué ADN nos metieron esta gente en el cuerpo para que todavía hoy en día siga existiendo ese miedo? Ellos lo que quieren es que se acabe. O sea, que todas estas personas mayores como Ascensión, como María, que es la que sale en la película, mueran y así ya se olvida todo. Y yo creo que la juventud, a mí me encanta ver a gente joven aquí, la gente que se identifique, o sea, que siga luchando, que esto no puede acabar aquí. Y desde aquí darle un beso y un abrazo enorme a Carlos, que nos abandonó y se merece todo. Bueno, vamos respondiendo si queréis, para que no se nos pase. Sobre todo porque si no, no me voy a acordar, porque, insisto,
Bueno, muchas gracias y gracias por tu comentario, por compartir, ¿no? Sé que es un visionado difícil, es incómodo, es duro, es difícil para mucha gente. Lo más bonito de esto que estamos viviendo ahora estos días, yendo a los coloquios, viendo las salas llenas de gente joven, no solo gente mayor, gente joven, gente de todas las edades, es que ese dolor es compartido. Hemos oído llorar en las salas a todo el mundo, no solo a la gente que lo vivió en su propia carne. Y yo creo que a lo mejor ese es mi criatura, pero es una de las cosas más potentes de la película, es que hace a todo el mundo sentir para poder entender lo que se siente cuando estás en ese momento, ¿no? Es decir, no es una película sobre otros, es una película sobre nosotros y nosotras, ¿no? Y ese era un poco el objetivo, que la gente pudiera sentirse en la piel de las personas que están en la película, más allá de discursos políticos o de una película más panfletaria o de a lo mejor un reportaje, cosas que son absolutamente necesarias, por cierto. Nosotros lo que queríamos hacer es hacer sentir a la gente, llegar al corazón para luego ir a la cabeza, pero siempre directamente al corazón. Y precisamente lo que el origen de la película soy yo, que soy española, aunque lo hemos hecho conjuntamente. Y el origen es ese dolor que a mí que anidó en mi estómago. Espero que igual que mucha gente ahora está ahí pegadito, ¿no? Y que irá a casa pensando y que mañana lo seguirá sintiendo. Cuando empecé a ver películas de memoria, recuerdo ver La memoria obstinada de Patricio Guzmán. Recuerdo llorar mucho. Es sobre un proceso precisamente de estudiantes viendo la batalla de Chile. Te os lo recomiendo, los dos. Los 4, porque la batalla de Chile son 3 documentales. Y recuerdo también ver El viento que agita la cebada, de Ken Loach, sobre el proceso en Irlanda, que pues no tiene nada que ver. Pero me acuerdo que lloré al llegar a casa, lloré al día siguiente, lloré 2 días después, y Robert me sentó y me dijo: Almudena, creo que hay algo con lo que tienes que lidiar. Ese dolor que se instaló en mí al imaginarme a mis padres corriendo de la policía, al imaginarme todos los jóvenes que dejaron su vida por luchar por esta democracia que hoy disfrutamos, imperfecta, pero democracia. Ese dolor fue lo que motivó realmente esta película, y quería poder transmitir ese dolor y transmitir las lágrimas que también hemos tenido que derramar durante la producción de la película. Os podéis imaginar que estar de este lado de la cámara supone un dolor muy grande de grabar a gente que luego se nos ha ido, como Carlos. Tuvimos que montar la película con Carlos ya fuera de este mundo, grabar el funeral de María Martín, por ejemplo. Ha habido momentos, o grabar muchas entrevistas donde es que no podía ver la cámara porque las lágrimas me asaltaban. Así pues, espero que todo eso esté ahora en la pantalla. Y una cosa que dice Chato, ¿no? Estuvimos el miércoles en Barcelona con Chato y con Mersona. Ahora os lo entregamos a vosotros. O sea, yo llevo 8 años de lucha, las víctimas llevan muchísimos más, llevan hasta 80 años, y ahora os toca a vosotros y a vosotras recoger ese testimonio, utilizar la película como herramienta, como arma, llevar a la gente al cine. Cuando termine la distribución comercial, que es una herramienta muy bonita, porque es un espacio neutral para llevar a gente más allá de los nuestros, ¿no? De los convencidos, de los simpatizantes, haremos este otro trabajo de hormiguita, de ir pueblo a pueblo, ayuntamiento a ayuntamiento, colegio a colegio. Ese es el compromiso que nosotros hemos adquirido. Llevamos 8 meses en carretera, pero pues nada, por lo menos un año más estaremos ahí entregándolo a la sociedad civil. Me he hecho una respuesta muy larga, pero bueno, quería agradecerte que hayas compartido y esperar, insisto, que los demás tomen ese relevo ahora y que lleven, que seáis multiplicadores de la película, pero por supuesto también del mensaje. Lo bonito de la película es que toda la gente que lo ha leído en prensa y que no va a ir al cine ya está escuchando, ya es parte del impacto de la película, ¿no? Bueno, ya. ¿Quieres decir algo más? Abrimos. Sí. Cuando has dicho el miedo que tenemos ya, que es un gen, ¿no? Yo en Argentina, la dictadura argentina fue muy bestia a nivel de opresión, muy bestia, pero fue más corta. ¿Sabes? Y no, claro, nosotros que hemos tenido padres, abuelos, que
no hables, no digas nada, disimula, mira abajo, habla abajo, pum, pum, pum. Y esto nos ha mermado, pero muchísimo, y cuesta mucho ir en contra, que no es una generación que dará la vuelta y venga y saltaremos a la piscina. Esto está costando muchísimo, pero es el tiempo, seguro que es el tiempo, porque, vaya, yo en Argentina es que lo tuve clarísimo, cómo han tratado ellos todo lo de la memoria, es una pasada, es que te llega a los paneles aquellos que hay, que está el nombre de todo el mundo, hay muchísimos, pero tú puedes llegar hasta el de arriba de todo para poderlo tocar. Claro, hostia, aquí los tenemos enterrados bajos, bueno, vamos, que no sé. Claro, pues que costará mucho y que lo necesitamos, porque hay una frase que a mí me gusta mucho, que es verdad, que es ay, ahora no me sale. El futuro está escrito en nuestro pasado, y como no lo limpiemos, es que se irá repitiendo y lo tenemos que limpiar, sea de la manera que sea. ¿Puedo añadir una cosa? Si antes he mencionado a los jóvenes es porque esta es una audiencia que no nos esperábamos y demuestra, y ha sido absolutamente precioso verlo, que es que esta otra generación que ya no entra en el saco que le metieron, o sea, que crearon. Hay toda una nueva generación, aquí estáis muchos presentes y muchas, que no quiere entrar en ese saco. A mí mucha gente me dice, es que yo no he votado la Constitución, o sea, yo no tengo nada que ver con ese pacto. Y hay una generación nueva que no tiene ese miedo y que no es parte de ese silencio. Es a partir de ahí, por tanto, es verdad que el tiempo... es que es una historia urgente, la gente se nos va yendo, pero al mismo tiempo el tiempo también juega a nuestro favor. Quizás ha llegado ese momento, ¿no? Como dice René Pacheco en la película Ascensión, ha llegado la hora. A mí me gusta mucho eso, hashtag ha llegado la hora. Es que ahora vivo en hashtags, ¿sabes? Vivo con ese. Sí. Ya me encantaría que la hora hubiera llegado. Yo la verdad es que soy bastante escéptico. Creo que es un espacio idóneo que en una facultad se trate este tipo de temas, porque el problema que estamos hablando no es solamente de un periodo de dictadura y guerra y final de una guerra. Esto ha continuado a lo largo de muchos años. Y de hecho, pues esa transición tan pacífica que se ha exportado a Latinoamérica y a otros sitios, pues en este país hubo un reguero de muertos superior a los 3,5 centenares de personas. Y hay casos muy emblemáticos que, bueno, ahí están. Y vemos cosas tan increíbles como las víctimas de ETA y no sé qué. Y yo siempre me pregunto que dónde están las víctimas del terrorismo de Estado, como por ejemplo la cantidad de personas las 7 personas que murieron el 3 de marzo del 76 en Vitoria, los 200 y pico que están todavía hechos polvo, porque la mayoría de ellos que no se han muerto, pues han tenido problemas para el trabajo, para todo. Algunos pues tienen problemas con los balazos desde entonces, y luego pues otro montón de historias. El caso Almería, por ejemplo, no se recuerda en este país prácticamente nada. Y claro, vete a Almería, hace referencia al caso Almería. Esas 3 personas asesinadas por la Guardia Civil en el año 80 y otros tantos a posteriori. Líderes vecinales como Arturo Pajuelo, asesinados en el Paseo de las Delicias en Madrid, en ese periodo. O sea, todo eso parece olvidado y queda mucho más cercano. Y luego inclusive hay gente que es muy progresista y que, bueno, se permite el lujo de hacer cachondeo con este tipo de historias. Y hoy toca correr delante de los grises. Esa frase la he escuchado un par de veces a personas que supuestamente tienen representación institucional en este país. Entonces, pues bueno, creo que va siendo hora de que este tipo de cosas empiecen a funcionar en la gente joven y en las facultades. Sí te voy a responder a ti, compañera, sobre el tema de tu hermano. Los anarquistas también es un problema muy serio,
Tu hermano murió y fue cogido pues, en un periodo en el cual ya había habido antecedentes como Granados, en 2 personas, Granado y que pese a no haber tenido ningún delito de sangre, pues bueno, fueron fusilados. Fueron fusilados, tu hermano no tuvo la suerte de ser fusilado, desgraciadamente utilizaron junto con la persona alemana que con él también pasó por el mismo trance, y coincidió pues una de las actuaciones de tener que regresar a los anarquistas. El Frente Libertario, que era junto con el MIL, lo que en ese momento funcionaba por parte de anarquistas en los años 70, principios de los 70, tuvo que pasar la frontera por infiltraciones policiales. Luego después ha habido casos semejantes que no se han puesto tampoco en evidencia y que muy poca gente conoce, pues un caso clásico que es la FIGA. La FIGA fue un proceso que ocurrió pues, en los años 78, 79, 80, y también un montón de anarquistas, junto con la desarticulación de la CNT, pues utilizando elementos policiales en el caso Scala. Hoy, desgraciadamente, el movimiento memorialista es un movimiento fragmentado, muy manipulado a ciertos niveles, desde mi punto de vista, por gente con una decantación política muy concreta y que tiene responsabilidades en el caso concreto de la ley de amnistía. La gente no sabe que la ley de amnistía es la tercera ley de amnistía que se produce en ese intervalo. Es decir, que lo que se aprueba en octubre del 77 es la tercera ley de amnistía. Y que curiosamente el secretario de la comisión que aprobó esa ley, que se llama Nicolás Sartorius, pues hace unos cuantos años, pues en una plana entera del país, dijo que es que la derecha no había participado en la elaboración para nada, que eso lo habían hecho otro tipo de gente que no era la derecha, lo cual pues es bastante increíble teniendo en cuenta el resultado de esa ley. Solo quería decir una cosita. El 90% de lo que está en la película yo lo he aprendido haciéndola. Es impresionante oírte todas las cosas que todavía no sé. Y yo siempre digo, la película no es una enciclopedia, pero es que se me ha ocurrido realmente que lo que necesitamos realmente es una enciclopedia de los crímenes del franquismo, porque hay mucha investigación, hay mucho hecho aquí, ahí, allá, pero no está todo junto para poder entender el puzzle, ¿no? A lo mejor en la película hemos querido traer mucho para entender ese puzzle, pero fíjate todo lo que queda fuera, ¿eh? Sí. Hola, que yo en esto siempre había oído que hay como generaciones, ¿no? Y que la generación de nuestras bisabuelas sería la generación del silencio, la generación de nuestras abuelas sería la del olvido, por el miedo y por la pena que les producía hablar de ello, la generación de nuestras madres, la de la memoria, y yo entiendo que la generación que nos toca ahora es la de la reparación, que nos toca a nosotras. Pues yo os pido ayuda porque no tengo ni idea de por dónde empezar, ni de cómo hacerlo, y no sé, de verdad, ayuda. Pues aquí hay gente de colectivos memorialistas, podéis responder. Sí, yo quería responder un poco también a lo que está diciendo, pero bueno, en principio agradecer que se haya pasado esta película, que se haya logrado hacer. Yo vengo del mundo memorialista, ya por mi edad he pasado también por la represión franquista, estuve en las células clandestinas antes de la muerte del dictador. Y bueno, lo que sí es cierto, que para que haya posibilidad de reparación, nosotros pedimos verdad, justicia y reparación, tiene que haber un esclarecimiento de toda la verdad, toda la historia, contada desde las partes que sufrieron, que hemos tenido, la represión durante tanto tiempo y el silencio sometido por una transición que no es la que queríamos. Sin embargo, hacía falta ahora y eso es lo que sería justo reclamar para las nuevas generaciones, que hubiese una segunda transición, donde realmente ese pacto de silencio, de miedo y silencio desapareciese. Nosotros desde el Foro por la Memoria del Valle del Tieto de la Vera tenemos un historial grande de recuperación de la memoria, y haciendo homenajes, haciendo monumentos y diferentes... bueno, el último lo hemos hecho hace
unos días, ¿no?, que hemos hecho un recorrido por todos los memoriales de todas las exhumaciones y de todas las fosas que conocemos y sabemos, algunas todavía sin abrir, ¿no? Y es evidente que falta toda esa recopilación completa de todo lo que ha pasado y poner en común todas las experiencias y todo lo vivido, y como decía el compañero, también en el periodo de la transición, porque ese fue el periodo más, para nosotros, más claudicante, el que ha hecho posible que estemos a estas alturas de esta manera. Porque en la transición hubo asesinatos, hubo ejecuciones, o sea, como decía, más de 300 y están documentadas en la causa que se ha llevado a Argentina con la jueza. Sí, existe una represión importante en ese periodo que hace posible que estemos como estamos, porque si había una posibilidad de salir de esa etapa de dictadura y de represión, era hacer una depuración de todo el aparato franquista. No ha habido depuración ninguna. Entonces no es comparable ni con Argentina ni con Chile, porque aunque el periodo es más corto, allí ha habido una posibilidad de enjuiciar los crímenes y todo lo que la represión sufrida. Aquí todavía estamos esperando enjuiciar a alguien de la dictadura. Y lo tenemos en Argentina, además, es que es sorprendente. Entonces, si no podemos hacer una recuperación de esa memoria con la verdad escrita y acabar con todo lo que fue el periodo franquista, pues es imposible. Primero hay que conocer también por qué se produjo la dictadura, y para eso hay que ir a la República. Claro está, la historia es fundamental. Si no conocemos la historia y la tenemos transmitida de la forma en que ha sido transmitida, precisamente por esos vencedores, dictadores y represores, pues estamos como estamos. Entonces, bueno, deciros que el día 24, este próximo sábado, hay una reunión, el cuarto encuentro de los colectivos memorialistas estatal, un cuarto encuentro estatal muy importante en la Plaza de la Villa. Se va celebrado en el antiguo ayuntamiento, donde está por medio la ley de víctimas del franquismo, que es fundamental sacar adelante esa ley, y que hay más de 80 colectivos en todo el país pretendiendo que esa ley salga adelante. Fue a través de la Carta de Vicálvaro, que es por donde se inició todo el proceso que hay. Decir que también hubo un periodo que aquí en la película no se cuenta, que empezamos en el 2000 y que tenemos un largo recorrido en el cual hay muchos testimonios documentales, muchos documentales también de guerrilleros y guerrilleras, de todo lo que fue el proceso posterior a la guerra, ¿no? Y hay mucho hecho, mucho escrito, y que hubo un proceso de que hubo ayudas, y a través de esas ayudas se pudo hacer bastante y poder contar bastantes cosas y memorializar bastantes hechos. Pero luego, a partir del 2011, que es lo que aquí tú recoges de los testimonios, ¿no, Almudena? Pues no recoges todo lo anterior. Y es una lucha bastante fuerte que hemos tenido y que seguimos manteniendo. Y bueno, decirte que allí nos encantaría que pudieras venir al Valle del Tieta, a la Arena de San Pedro, por ejemplo, a presentar. Nosotros haríamos posible para proyectar el documental y poder aglutinar a toda la gente que hay en el valle, que le estaría encantada de verla y de oírte también. ¿Vale? Sí. Bueno. Sí. Venga, dale. Sí, no, bueno, un poco como nos pasa un poco que en las distintas sesiones vamos incorporándonos distintos públicos, pues hay veces que como que, bueno, no tenemos un poco la perspectiva de las cuestiones que venimos planteando un poco en el marco de las jornadas, y que creo que en buena medida pues vienen intentando poner cosas de manifiesto, ¿no? Yo creo que uno de los temas centrales que venimos rescatando es la necesidad de los diálogos intergeneracionales, ¿no? Que la transmisión intergeneracional de la memoria es una cuestión totalmente clave. Y después yo, por otro lado, creo que también hay otro elemento también importante, que es
tener una reflexión crítica de qué nos ha pasado para haber llegado con tan mala memoria hasta hoy, ¿no? Y ahí me temo que no podemos tener otra perspectiva que una evaluación muy crítica de qué ha pasado sobre todo con la parte de la izquierda. Es decir, quiero insistir en una cosa, ¿vale? Es decir, que creo que está claro que, digamos, todo lo que para mí transmite este documental que se ve y que te hiere, es decir, el dolor social, ¿vale? Es decir, el dolor social de un pasado traumático en el sentido de que la dictadura franquista está entre las más crueles del mundo, por lo menos occidental, no tiene parangón. Es decir, la, digamos, dureza que tiene y la duración que tiene, ¿no? Entonces, en ese sentido, afecta profundamente a 3 generaciones, ¿vale? En ese sentido, tiene un impacto muy duro. Es decir, digamos, las dictaduras y los procesos digamos, autoritarios, dictatoriales, en contextos de disputa política, sobre todo de clase, lo que hacen es generar podas. Esto fue un desmoche, es decir, fue una poda estratégica seria que era parte encima de un conflicto mundial de la poda. Me refiero que en otro lado se pudo contener, se pudo revertir, y aquí, en el nuevo contexto y tablero de la Guerra Fría, nos quedamos como nos quedamos. En ese sentido, yo creo que hay parte de una reflexión que tenemos que hacer en torno, vamos, y yo un poco en la facultad se ve muy claramente esta falta de diálogo intergeneracional, ¿no? De cómo hay un problema con una generación que se ha sentido partícipe, protagónica de un tránsito a la democracia que hasta ahora tenía un relato que la dejaba muy contenta, se sentían muy satisfechos del papel que habían jugado en un relato, y ahora hay un cuestionamiento que incomoda y emborrona un relato que había un sitio cómodo y, digamos, satisfactorio desde el punto de vista del lugar social, ¿vale? Este es un tema que yo creo que la discusión, aquí lo que planteaba aquí el compañero, yo creo que la cuestión un poco de la izquierda sindical y partidaria en este tema ha tenido una gestión, en lo mínimo, podríamos llamarla confusa, ¿no? Es decir, estamos hablando de cosas tan tremendas como que los muertos más emblemáticos de la transición, que pueden ser los abogados de Atocha, esa fundación se hace en el año 2004, ¿vale? Y no está incorporada a la querella argentina. Es decir, me refiero, ¿qué es lo que pasa? Que tengamos una dificultad de poder unificar todo esto. Pues evidentemente hay una complejidad de ver tu itinerario. Es decir, tu itinerario tiene, ¿no?, meandros complejos de explicar y que lamentablemente, bueno, hasta que no haya una presión generacional importante para decir esto tiene que salir, esto va a estar así, como todo en el resto de tipo. Y a esta cuestión, digamos, síndico-partidaria, yo quiero también añadirle una problemática que tiene que ver con el control de las instituciones culturales que ha habido sobre esta generación, que ha sido a conciencia. En esta facultad, que es uno de los espacios donde se ha engendrado en buena medida el discurso de la transición ejemplar, aquí, no sé si somos conscientes, pero la gran mayoría del profesorado sigue dando las clases de la transición ejemplar, ¿vale? Como si no hubiese pasado nada en los últimos 30 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es parte de una discusión que nos debemos a nosotros mismos, que tenemos que interpelar a esta institución de que debería estar. Creo que esto es uno de los elementos más sintomáticos de una crisis de un proyecto político con una identidad compleja como la identidad española, que hoy está teniendo una confrontación con identidades periféricas que al mismo tiempo te reclaman de tu pasado autoritario. Es decir, como que no nos queremos enterar de que esto tiene mucho que ver, ¿no? Y sin embargo, hasta que no lo abordemos una de las cosas que a mí me está dando la sensación de que nos está pasando en las jornadas es que incluso siendo estudiantes de políticas, que se nos presupone un interés, que se nos presupone una preparación, ni siquiera tenemos los conceptos, porque no nos los han dado, para poder interpretar las políticas de memoria, el significado de las hegemonías y de las dinámicas culturales que hemos estado viendo aquí. Es más, no sé si ayer cuando le hice esta pregunta también a Paco Fernández del CSIC, llegó a comentar de que ha habido antropólogos que han sido castigados
hace 2 o 3 años, porque consideran que estás haciendo política. El chico que le toma a la señora Mendieta, le toma el tal, ese es la persona castigada, ¿vale? Esa persona no logró sacar la plaza en la Universidad Autónoma, ¿vale? En ese sentido, digamos, tenemos... Bueno, pero no... No, sí, la cuestión es que tenemos una discusión muy profunda que nos falta, que la universidad debería jugar un papel fundamental, y de hecho en todos los países latinoamericanos la universidad juega un papel clave de puente y de interacción con el movimiento social, con la normativa de la regulación legal, con toda el equipo antropólogo de Argentina, el equipo argentino de antropología forense es pues un equipo que sale de la universidad y que se ha hecho una ONG mundial que va a todo el mundo, ¿vale? Es decir, aquí todavía no tenemos un espacio mínimamente clarificado, y ahora la Montoto es la que va a montar la línea de investigación en la facultad. Yo creo que esa chica tenía... ¿Puedo decir una cosita? Vamos a dejar que primero hablen... Sí, es que quería responder directamente. Es una cosita solo de lo que has dicho, porque hablas del silencio colectivo, ¿no? Y una de las cosas que queríamos hacer precisamente era no hacer una película sobre el pasado, sino sobre el presente, y poner un espejo, digamos, a la sociedad, ¿no? Esto es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, que me he vuelto loca intentando leer la ley de amnistía, el debate de la ley de amnistía, y poder entender que es que realmente no fue, o sea, cómo es posible este debate si nadie lo está hablando realmente. Las únicas 2 personas que mencionan lo que realmente fue esa ley, como has mencionado tú, no fue una ley para liberar, ya no quedaban casi presos porque había habido 2 amnistías previas, son arzayus, que son las palabras que sacamos, que verdad que es maravilloso, porque resume lo que querían hacer, crear una ley y que bajara toda la sociedad, y luego también Marcelino Camacho. Pero efectivamente queríamos hacer una película no sobre el pasado, sino sobre el presente, y poner ese espejo, pero no ya a los jóvenes, también a mi generación. Yo he formado un colectivo de izquierdas en la Facultad de Ciencias de la Información, yo he traído a hablar a gente de muchas causas del mundo, y en mi colectivo nunca se planteó la necesidad de que esto pudiera ser parte de nuestra lucha. Esta generación mía está repensando, como bien has dicho tú, también por encima de mí, y toda la gente joven que lo conoce ahora quiere entrar y quiere participar de esta conversación, que es totalmente diferente, Ariel, porque hace 7 años, cuando empezamos la película, bueno, casi 8, esto no estaba en la agenda, tú lo sabes. Hace 1 año casi tampoco estaba, quiero decir, es que era tabú. O sea, ha ido todo evolucionando gracias al trabajo de muchísimas organizaciones memorialistas, gracias al trabajo de la querella, pero de miles y miles de personas, y ahora estamos en un momento diferente. Entonces, de repente, nosotros llegamos con la película en un momento en que hace falta hablar, en que hace falta conversar. Y bueno, pues qué bien que tenemos esa herramienta, y qué bien que la podemos entregar en este momento, ¿no? Bueno, a ti. Bueno, vale, dejo hablar, perdón. Hola. Que yo quería preguntar más sobre el documental, y en plan, cuando veo cómo toda la cosa está bloqueada siempre, quería saber si vosotros habéis tenido cualquier tipo de obstáculo o de bloqueo al hacer ese tipo de película. Por ejemplo, sobre el plan económico, me imagino que habéis necesitado dinero para llevar a cabo un proyecto de 8 años. Y al momento de difundirlo también, como que yo me alegro muchísimo de que este tipo de documental pueda salir en salas de cine de todo el estado, pero también me sorprende cómo es un tema tan tabú y la cosa tan bloqueada. ¿Cómo lo habéis conseguido? Bueno, pues te respondo rápidamente, pero sí, 7 años de producción, hay que financiarlos. La mitad de nuestro trabajo realmente era pedir dinero. Hemos escrito 95 subvenciones a instituciones en Europa, en España y también en Estados Unidos. De España no ha venido nada, pero de Europa y de Estados Unidos sí. Y de esas 95 nos han dado, o 90, nos han dado 15. Con ellas hemos hecho el dinero, hemos tenido un equipo de producción en España, nos hemos pagado poquito nosotros, pero muy satisfechos, ¿no? Digo, pobres pero contentos. Durante la producción no hubo ningún bloqueo. Realmente, y esto me lo preguntan siempre, lo que hay aquí es silencio. Es decir, obviamente el bloqueo económico
ya te dice algo, ¿no? Pero lo que hay es silencio. Cuando ganamos el premio del público en Berlín, ¿sabes lo que dijo Televisión Española? No dijo nada. Eso es lo que hay aquí. Silencio. Pero en la difusión estamos flipando. Porque no, la prensa, obviamente la prensa no le pagas, es decir, la prensa elige lo que quieren. Cuando la prensa ve la película, enseguida quiere hablar con nosotros, porque la publicista siempre dice que trabaja para la distribuidora. No, si yo sé que es un tema, tú la ves y luego me dices, tú vela, ya está. Y la gente nos llama. Ha salido un artículo en La Opinión, en La Razón, un artículo y también una crítica, y el artículo se llama En La Razón. ¿Olvidamos el pacto del olvido? Claro, si Cuarto Poder o La Marea cubren la película me parece fenomenal, pero que La Razón tenga ese título te dice mucho de ese otro momento tan alucinante que estamos viviendo y que tenemos que empujar, ¿no? Entonces, sí, nosotros también estamos muy alucinados de lo que está pasando con la película, pero creo que responde a eso, ¿no? Y qué bien, qué bien que realmente que se está abriendo todo esto. ABC todavía no lo ha cubierto, pero les vamos a convencer de que vean la película y que lo hablamos. Yo siempre estoy abierta a hablar, a conversar sobre ella. Bueno, buenas tardes. A ver, yo soy del pueblo de María, soy de Pedro Bernardo, soy una nieta de un fusilado en otra fosa diferente a María, y cuando he visto a María, pues yo sé toda su vida, sé su historia, sé lo que ha sufrido, sé lo que ha luchado con todas las autoridades de este país, desde el rey a Felipe González, a Pepe Bono, a todo el mundo, ¿no? Entonces nosotros somos un colectivo de memoria histórica del Valle del Tietar, que es donde es María, y bueno, estáis comentando, veo que comentáis como que esto tiene que estar así un poco a nivel de periodismo alto o de gente que yo soy querellante también en Argentina, por mi abuelo. Pero nosotros, el pequeño colectivo que somos, estamos haciendo muchísimo en ese valle, en un sitio donde hay 25 pueblos que todos tienen gobiernos del PP, donde hay un silencio absoluto, donde la gente como nosotros que se mueve estamos no represaliados, sino mal mirados, nos señalan, somos los rojos, somos los que estamos moviendo esto. Hay pueblos donde tienen, en Arenas de San Pedro, tienen a toda la corporación municipal en una fosa común. Y nosotros el otro día hicimos un homenaje a todos ellos, a los monumentos, que estuvo la compañera, y a las fosas, la fosa de María, donde pusimos un cartel, porque nosotros hemos puesto en el quitamiedos de la carretera siempre fosa común, y no lo borran. Ahora hemos puesto un cartel donde ponemos fosa común de 36, y ahí está, allí sigue. De momento no nos la han quitado, está allí. Y fue muy emocionante hacer este recorrido que hicimos en un sitio donde todos los ayuntamientos son de derechas. En un pueblo como Pedro Bernardo, que hemos hecho la presentación de un libro del Maquis, donde yo pensaba que no iba a ir nadie, y cuál fue nuestra sorpresa, que fue todo un éxito. Porque fue gente de fuera del pueblo, pero fue todo un éxito. Os cuento esto porque realmente la gente, familiares y colectivos, estamos haciendo muchísimo. Desde el año 2000, que yo conocí a Emilio Silva y conocí a más gente, no hemos parado. Nosotros en concreto hemos abierto una fosa en Talavera de la Reina, en un pueblo de al lado, en Calera y Chozas, que hemos sacado a 48 personas. 48 personas, nosotros con nuestras manos. Y algún arqueólogo que nos ha ayudado de allí de la zona. O sea que estamos dentro de lo que hay, estamos moviendo muchísimo, porque todo esto nosotros no lo dejamos que duerma. Y eso es lo que quiero que sepáis, que también yo soy familiar, pero bueno, hay gente que no es familiar y ahí está con nosotros ayudándonos y seguimos adelante. Y no tenemos ningún problema en decir quién somos. Y bueno, pues ahí seguimos. Y por eso queríamos, cuando Laura nos dijo el otro día que estuvo con nosotros que ibas a estar aquí,
pues la verdad que estamos muy interesados en que lo lleves allí, a este sitio, porque si no nos dejan en Arenas de San Pedro, que nos pondrán pegas, porque son bastante fachas, pues iremos a Candeleda o iremos a algún pueblo que nos escuche. Y queríamos, pues eso, que vayáis y que esto, lo que está pasando aquí ahora, pues que allí también se pueda hacer. Gracias, Isabel. Sí, además estás en la peli. ¿Te has visto? Yo es que, claro, María para mí fue, yo tengo muchas horas grabadas con María, sí. Ya era, bueno, pues del pueblo, tuvo que huir de allí, conozco toda su vida, sé quién fue y bueno, pues la verdad que me emociona mucho que ella esté ahí, pero como sé tanto, su vida fue tan dura y tan cruel, pues me quedo así un poco, porque la gente que no lo sepa pensará que a lo mejor, sí, da pena verla, ¿no? Pero fue espantoso lo que ella vivió, lo que vivió mi padre, lo que vivió toda la gente de estos pueblos que siguen viviendo, porque sigue habiendo un miedo horroroso, ya, o sea, en todo el valle, más o menos. Los ayuntamientos se permiten el lujo de no respetar la ley. Nosotros hemos llevado una moción al Ayuntamiento de Arenas de San Pedro y otro a Cuevas del Valle, porque no sé si conocéis el Puerto del Pico, pero en el Puerto del Pico hay un monumento franquista espantoso. Y llevamos luchando con él para quitar este monumento años. Y unos nos pasan a un lado, otros a otro, y no somos capaces de bueno, que haya alguien que... Y en Arenas de San Pedro, concretamente, llevamos una moción para quitar la cruz franquista que tienen allí al lado, puesta por la gente del pueblo a escote cuando en el 48, una cosa así. Y nada, llevamos allí la moción, el Partido Socialista llevó otra, diciendo que quitara los nombres, el yugo y las flechas, y que dejara la cruz y los nombres de todos los franquistas allí, pero quitado. Entonces, una ley, según la ley de memoria histórica, esos monumentos hay que retirarlos. Bueno, pues el alcalde dijo, y todos los concejales que votaron en contra, y allí sigue la cruz, han ido con una radial, han quitado el yugo y las flechas, y todo lo demás. Entonces, claro, si hay una ley y no se respeta, ¿para qué la queremos? Bueno, solo quería daros las gracias, obviamente, a todos los colectivos memorialistas que lleváis haciendo esta lucha muchísimo más que yo y espero que esa lucha se vea reflejada, ¿no? Hay un momento en la película que habla del año 2000, cuando todos estos colectivos de víctimas empiezan a crearse, ¿no? Deciros que yo encantada de ir al Valle, como comentaba antes, después de la distribución en cines, que son siempre las grandes ciudades, iniciamos este otro viaje, este otro camino, y por supuesto qué bonito sería. El otro día de Buenaventura vino un autobús con 15 personas a Madrid, pero es que ahora vamos a ir nosotros a vuestra zona para mostrarla, así que por supuesto contad conmigo y contad con la familia. No sé si lo sabéis, pero Luis, el hijo de María Martín, que aparece en la película hablando, se ha hecho absolutamente de memoria ahora, iba a todos los eventos y viene a los coloquios para hablar de la memoria de su madre. No estuvo. Bueno, pero María Ángeles vive en Madrid. Claro, sí. No estuvo. Le vamos a echar la bronca. Sí, hay poquito. Pero mira, el hermano, el hijo de María Martín, Luis, vino a Berlín con nosotros. Él vio la película y le vimos muy nervioso, estábamos muy preocupados. Un mes después, María Ángeles me mandó una foto que ponía, por primera vez, era una foto de unas flores en la carretera. Por primera vez, mi hermano y yo hemos ido a poner flores juntos. Y se llama, la foto se titulaba La historia continúa. Ahí estamos. Bueno, sí. Bueno. Sí, de Brigitte, que está en la película. Pero bueno, no es tarde porque estamos aquí. Es tarde para muchos que se han ido, pero tiene que ser el ahora, ¿no? El otro día en un coloquio que decía, esto va a ser dentro de 50. Digo, no. Tiene que ser ahora, ¿no? Ahora es el momento en que vivimos. Tienes toda la razón y es una tristeza muy grande con lo de María, ¿no? Pero bueno, hay que también ser optimistas, ¿no? Y... Bueno, como no la dejamos, para nosotros es como si estuviera ahí. Yo paso mucho por Buenaventura y en casa y siempre me acuerdo de ella cuando íbamos a verla.
y vídeos, sí. Bueno, gracias. Hola, bueno, os quería dar las gracias por el documental porque me parece muy necesario y muy bonito. Es la segunda vez que lo veo ya. Estuve en el 20N en los cines Ideal y cuando me enteré de esto decidí venir también. Y habéis hablado mucho de la aceptación que ha tenido en España, de pues, los coloquios, de las reacciones de la gente, pero como también lo habéis llevado fuera de España, quería preguntar sobre las reacciones fuera de España, si la gente sabe lo que ha pasado, si os preguntan o si pues, se forma más debate sobre eso. Y bueno, es eso. Sí, es una súper buena pregunta, porque una de las cosas que plantea la película es la responsabilidad internacional en el conflicto, ¿no? Porque siempre cuando hablas de esto fuera, es que parece como que aquí nos hemos matado o algo así. Y es como, bueno, pero y la responsabilidad que tiene la comunidad internacional en lo que pasó, ¿no? Las diferentes traiciones que se fueron sucediendo, que no están obviamente totalmente desarrolladas en la película. Pero al ir fuera hay siempre un sentimiento de culpabilidad muy fuerte por parte de la audiencia con respecto con el tema de España. También nos ha pasado con la audiencia española, ¿eh? Es decir, es que gente me ha dicho, es que me siento muy culpable por no saber. Bueno, no, tú no tienes la culpa, esto fue un silencio que se impuso y no... Ahora sí lo ves y no haces nada, sí tienes responsabilidad, ¿no? Fuera también se produce una cosa muy bonita y es que la gente utiliza la película para hablar de sus propios fantasmas, porque claro, muchísimos países tienen procesos o tienen un pasado traumático o tienen procesos transicionales que no han completado, ¿no? O que no han completado suficientemente. Es una cosa que hacía alusión antes Ariel, realmente, o no me acuerdo. El otro día hablaba con un experto en justicia transicional y me decía, claro, hay una sensación, ¿no? Creo que era, no me acuerdo, tú, eras que la idea de una segunda transición. Es que realmente las transiciones no terminan, o sea, se alargan en el tiempo. Entonces sí, es bonito pensar en una segunda transición o pensar que este es el momento de terminar la transición, ¿no? Que está como mal terminada, ¿no? Que está a medias, mejor, ¿no? Es una buena manera. Entonces, por ejemplo, hemos estado con la película y cuando ya no vamos ni siquiera nosotros a todo, o sea, hay un grupo de gente de la película, quien quiere ir a coloquios nos lo pide y lo enviamos por el mundo. Paqui, la sevillana de la película, dice que están haciendo un grupo que se llama Querellantes por el Mundo. Pues hace poco Paqui ha estado en Oslo y en Lugano, Chato ha estado en Beirut y en todos los países utilizan la película como espejo propio, ¿no? Para hablar, o digamos por país interpuesto, ¿no? Para hablar de esos otros. En Estados Unidos tuvimos un debate súper apasionado sobre el tema de la retirada de monumentos confederados de la Guerra Civil de Estados Unidos, que estamos hablando de 250, 300 años, o sea, y todavía la gente se pega en los debates por este tema, o digamos utilizar la película para traerlo al presente, ¿no? Como por ejemplo la sustracción de menores ahora mismo por el Estado de Estados Unidos. En Canadá hubo un debate bastante fuerte sobre el tema del genocidio de los nativos americanos en Canadá. Resumen, que es muy bonito que una película sobre un tema que es de aquí pueda ser universal y pueda servir para catalizar otras conversaciones, ¿no? Sobre estos propios pasados que tenemos que sacar debajo de la alfombra y hablar. Una respuesta, hemos estado bastante alucinados y emocionados al ver toda esa respuesta del público. Quería decir una cosa... o sea, en realidad tengo como la parte más politológica, histórica sobre la transición como mito fundacional y tal, pero me quedo en realidad con la pregunta de... ¿Perdona tu nombre? ¿Sí? De Mariola. Que si no he entendido bien, creo que era como la primera, la generación de tu bisabuela era el silencio y el miedo, a lo mejor, o no lo sé. Olvido, memoria y reparación, ¿no? Es que me ha encantado. O sea, creo que silencio, miedo y olvido, como que está un poco más juntos. Silencio, olvido, ¿no? No, creo que era... ¿Miedo? ¿Olvido? Vale, perfecto. Bueno. Es que me estoy apuntando para los tweets. Sí. Pues es increíble. ¿Tienes También Twitter? Tenemos Instagram. Para los menores de 35 tenemos Instagram. Habla con estos de Instagram. De Facebook les parece el horror ya. O sea, les parece como de... Sí, yo no tengo la película, yo no. Me ha gustado mucho porque... Claro, yo nací en el 88, que
bueno, tengo 30 años, soy una persona muy joven, pero yo cuando caí en la cuenta de que había nacido 10 años después del final de una dictadura, dije, Dios, o sea, es que en realidad si lo piensas como a nivel histórico es nada, ¿no? Y yo en realidad me acerqué a la querella sin tener familiares víctimas, como mucho a lo mejor con otro sentimiento de culpabilidad histórica, porque, bueno, mis familiares sí que de alguna manera se sirvieron del régimen franquista para prosperar económicamente o para lo que fuese, pero yo me acerco con una pregunta que en realidad a mí me alucina, que es, ¿por qué las víctimas de ETA sí, las víctimas del franquismo no? ¿Por qué después de 80 años la gente habla ahora? ¿Y qué hay en la figura de la víctima que aglutine a tanta gente para que hable determinadas cosas por primera vez, ¿no? Y en realidad era una pregunta que en su momento era más política o más social, también porque, bueno, yo empecé a militar en la querella, hacía una tesis de otra cosa, sobre la transición, de hecho, y al final un poco esa pregunta se convirtió en una pregunta antropológica y una pregunta de conocimiento que, bueno, yo luego desarrollé en la tesis. Pero a mí me costaba mucho entender el silencio como tal y el miedo, y al final tuve que acercarme a él de una manera muy, muy respetuosa con las personas con las que yo iba entrevistando, y me pasaron cosas muy, muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, con el silencio, yo al principio el silencio solo lo veía como algo que tapaba la transmisión del relato, ¿no? Y en un punto es totalmente cierto. De hecho, cuando tú vas como analizando cuando las personas te hablan de los silencios, hay diferentes condiciones sociales del silencio. O sea, está el silencio de la dictadura, que es un silencio mucho más impuesto, está el silencio de la transición, que es un silencio mucho más autoimpuesto. Luego se ve muy claramente cómo el año 2000 genera unos marcos de memoria que hacen que la gente empiece a hablar entre ellos. Pero luego me di cuenta de que el silencio no era solo una cosa que tapaba o que de alguna manera no tenía un factor solo represor o como inhabilitador, sino que cuando empecé a analizar las frases de la gente, el silencio tenía muchísimos adjetivos y empecé a darme cuenta que tenía un montón de imágenes que acompañaban ese silencio, y eran mujeres que estaban en silencio pero lloraban, mujeres que estaban en silencio pero llevaban flores a un lugar, mujeres que estaban en silencio pero llevaban comida. Y me empecé a dar cuenta de que había prácticas silenciosas que estaban hablando de la represión y que de alguna manera habían transmitido de la única manera que ellas habían podido, la historia a sus hijos. Unos hijos que tuvieron también miedo en preguntar, que hubo muchas complicaciones en esa transmisión un poco velada, pero que la hay, ¿no? Luego la gente, de alguna manera, no consciente, cuando te cuentan, porque mi madre no, por las lentejas, de hecho María Martín siempre hablaba de las lentejas que... Sí, porque fue la última. María Martín le tocó en un momento dado llevar a su madre unas lentejas en la cara, bueno, cuando estaba presa, y bueno, se escondía. Además su hermana también más, bueno, no sabía muy bien cómo acceder. Ya en un momento dado le dicen, ya no están allí, ya no le puedes dar las lentejas. Y entonces María Martín siempre llevaba lentejas porque de alguna manera era la comida que no le había podido dar a su madre, ¿no? Entonces ella llevaba a la fosa las lentejas. Entonces hay una manera que creo que en donde se puede hablar de ese silencio y se puede empezar también a adjetivar ese silencio y a ver qué hay detrás cosas, a escuchar a nuestras abuelas, por favor, os lo pido. Es fundamental. Y bueno, el tema del silencio lo dejo con este pequeño esto, como para que no solo le damos una parte negativa, ¿vale? El silencio tiene otras cosas que si se pone la oreja, la atención, se pueden ver cosas muy interesantes. Y luego, en relación a tu pregunta, ¿cómo reparamos? A mí me pasa una cosa muy, muy interesante alrededor de toda la tesis, y es que cuando yo veo claramente en un momento dado que la gente, víctimas, querellantes, familiares, no familiares, tienen, la demanda es la de reconocimiento. Es el reconocimiento. El reconocimiento puede ser un reconocimiento que tenga muchísimas maneras de ser. O sea, para determinadas personas, el dar un testimonio ante sede judicial y ante una institución, como muy bien ha dicho Mersona, ya lo es. Es una manera de que un Estado y de que una institución jurídica te reconozca. En otros el reconocimiento tiene que ver con una reparación más vinculada a un cerrar duelos y tiene que ver con sacar
los restos de personas que llevan 80 años con un duelo que no está cerrado. Para otras personas puede, aunque no sea juzgar jurídicamente a determinados criminales de guerra, puede ser juzgarles socialmente, saber dónde están, pedir que no tengan subvenciones, pedir que no puedan hablar en público, pedir que no puedan ir al Senado y al Congreso. Hay muchas maneras de hacer reconocimiento. Y una cosa que siempre dice Pablo Sánchez León, que a mí me gusta mucho, tiene que ver con que el reconocimiento es una palabra que muchas veces no nos paramos en ella, pero es reconocer. Es decir, es conocer de nuevo. Una de las grandes problemas que yo me di cuenta es que, claro, yo tengo una historia un poco rara porque yo me eduqué en el liceo italiano, no me eduqué en un colegio español. Y allí nos ponían, cada 25 de enero, venía gente a darnos testimonios de Auschwitz y recuerdo que cantábamos O Bella Ciao, y nos la enseñaban como una canción, bueno, de niños, pero de alguna manera era una educación en donde la democracia y el antifascismo estaban mucho más unida. O sea, es una cosa como era una cosa mucho más natural. Bueno, era una educación ciudadana que estaba mucho más marcada en ese sentido, ¿no? Y yo lo que veo claramente es que en nuestro país no. Y una manera también de ver todo esto no es solo reconocimiento como reparación a aquellas personas, sino reconocimiento como acceso a ese conocimiento, como que nosotros conozcamos nuestro ADN democrático. O sea, yo quiero saber quiénes antes de mí, en las mismas calles en las que yo estuve, pelearon para que la gente viviese mejor. Y en realidad todo esto tiene que ver. O sea, a veces la memoria histórica, ¿no? Esta cosa, ¿no? de los abuelos. No, es que estamos hablando de ahora. Es que estamos hablando de lo que podemos hacer ahora. El otro día otra amiga mía me decía, las sufragistas inglesas potentísimas del siglo XVIII y XIX ya estaban haciendo todo lo que ahora estamos haciendo en el feminismo, reivindicando las calles. Es increíble, o sea, no hemos inventado nada, ¿no? Lo que pasa es que no lo conocemos. Yo creo que, por ejemplo, el feminismo está haciendo un trabajo de memoria muy bueno en ese sentido. Hay mucho más que hacer, ¿no? Se puede hacer de muchas más cosas y yo creo que el ADN ciudadano y democrático es muy importante, además con todo lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, el reconocimiento. Porque en la Segunda República se dio la democracia. No había habido antes había habido dictaduras y monarquías absolutistas que se sucedieron. Entonces la República es un periodo corto, pero precisamente democrático. Y esa democracia hizo posible el voto de la mujer, que no podía votar. O sea, hay de montones de maestras y montones de revolución hecha después de unas dictaduras enormes que había habido. Entonces, esa memoria la tenemos que conservar y la tenemos que recuperar para precisamente hacer una reparación. Y no podemos olvidar, porque cuando decimos ni olvido ni perdón, sino reparación, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta la verdad, que no la conocemos porque hemos tenido una historia totalmente estipulada desde la dictadura y desde la represión, y tenemos que hacer justicia. Y entonces será posible la reparación. Ese reconocimiento que dices lo estamos haciendo nosotros en los memoriales, y lo está haciendo todo el movimiento memorialista. Y lo que hay que hablar es de memoria democrática. Pero es verdad, es justicia y es reparación. Ese reconocimiento es todas esas diferentes maneras de reparar, ¿no? El tratamiento del documental, de verdad, porque veo el perfil de los malos malísimos de toda esa gentuza y lo habéis hecho con una maestría excepcional, porque yo estoy todavía en estado de shock, han pasado 1 hora y pico y estoy todavía con muy mal cuerpo, ¿no? Y mi sensación personal es, yo de mi anécdota personal, más que una pregunta, es pues contaros una cosa que había en casa. Y es que decían que en los pueblos, en Mora de Toledo, en Briguea, donde era mi abuelo, muchas veces se represaliaba solamente por el ánimo de lucro, sin que hubiera ningún ánimo político detrás. Y asesinaron a montones de personas solo por apropiarse de sus mujeres y de los bienes y de los recursos que había en los pueblos, ¿no?
Entonces eso todavía me cuesta sacármelo porque se produce una especie de dolor gigantesco en el interior. Y es lo que os digo, yo hubiera hecho un documental mucho más duro, enseñando a las personas, a los malos, al perfil de esa gente tan cruel, tan gañana, tan de pueblo, tan malvada. Y vosotros lo habéis hecho con un tratamiento elegantísimo, ¿no? Y agradeceros el trabajo inmenso de todas y que me ha parecido precioso, ¿no? Y nada más. Qué bonito. ¿Te puedo contar una anécdota? En Toronto se nos acercó una señora, nos dijo que era hija de brigadistas, que su padre había peleado en Mora de Toledo y que ella se llamaba Mora. Bueno, es que me la recordaba ahora. Es que me has emocionado toda. Bueno, por añadir también a lo que dice el compañero, ya que ha mencionado a los culpables de todo este desaguisado y esta esquizofrenia en la que vivimos, no todos tienen pinta de garrulos de pueblo. Martín Villa es el perfecto ejemplo de persona que... Pero es el ejemplo además de cómo todo el régimen franquista se transforma en régimen borbónico posfranquista de forma natural. Entonces, en este marco, no voy a hablar de los logros, por supuesto que los ha habido, ¿no? Muchas asociaciones, la Asociación de la Memoria Histórica, todos los foros repartidos por el Estado han presionado mucho y se han conseguido logros. Pero a mí me cuesta mucho tener confianza en que se pueda llegar a tener justicia en este marco, en el que, digamos, los partidos que han mantenido el poder se han turnado el poder, independientemente de que haya personas, ¿no? Efectivamente, dentro de esos partidos que han podido favorecer determinados logros, al final pertenecen al núcleo que, digamos, transforma ese régimen en este otro y pues participa, digamos, en las leyes de amnistía. Y entonces a mí me cuesta mucho imaginar, ¿no?, en este marco tener o cómo realmente tener confianza, ¿no? Al menos justicia, ya no mucho más, ¿no? Yo que sé, en este sentido me da mucha pena también que, digamos, el partido en el que un elevado número de personas que todavía guardaban esperanzas de que esta tal vez pudiera ser la punta de lanza de unas mínimas bases de volver al pacto social y reparar, pues que para poder participar del marco en el que vivimos tenga que intentar desprenderse de la República, ¿no? Las recientes declaraciones que habréis escuchado estos días, ¿no? Y entonces, bueno, también me viene una pregunta con respecto a la película. No sé si tal vez, porque claro, ¿cuáles son las características, ¿no?, de un régimen antidemocrático, ¿no? Pues que no hay separación de poderes. Pues eso, si un tribunal de orden público se transforma en un tribunal supremo, yo creo que es suficiente. O sea, evidentemente hay algunos abogados y algunos jueces, pero el marco es ese, ¿no? Y entonces también el pueblo, o bueno, para ellos los súbditos, pueden pensar lo que quieran, pueden participar, ¿no?, de la memoria, intentar hacer memoria con este maravilloso documental, por supuesto, convencer, ¿no?, a gente, o por lo menos que se acerquen por el dolor intenten empatizar, pero no serían tal vez los asesinos, los torturadores y sus cómplices, muchos de los cuales están en el gobierno y estarán y seguirán estando, los que tendrían que ser afectados de alguna manera por tu película. Y eso es todo. Bueno, a mí me encantaría que la Casa Real viera la película, me encantaría que el partido gobernante ahora viera la película y que el PP... A mí me encantaría que todos la vieran, efectivamente. Me gustaría que el señor Alonso de la Fundación Francisco Franco viera la película. Creo que él se sentiría por lo menos... bueno, pero está bien representado, no está representado con mofa de ninguna manera. Creo que se siente muy orgulloso de ese pasado y lo argumenta. Estamos preparando una proyección para parlamentarios, parlamentarias, políticos, técnicos, con ese objetivo de introducir esta pequeña... sí, tienes razón. A mí me gustaría
poder sentar con cadenas a la gente del PP aquí para que pudieran verla, ¿no? Para que no se pudieran ir, por lo menos los 10 primeros minutos y luego ya a ver si se van o no. Bueno, es un trabajo difícil. Lo que consigue una película y no consigue, por ejemplo, a veces, no sé, un libro o otras cosas es llegar a la gente de esta otra manera y llevarla a los cines. Siempre digo los premios que los ponemos en el tráiler, pero no los ponemos porque tengamos medallitas ni tengamos ningún tipo de ego, los ponemos porque atraen a la gente pues, a ver la película. Es una especie de reclamo, que van a ver la película porque es una película y no tanto por el tema, ¿no? En ese trabajo estamos, de ampliar ese círculo, de ir más allá de la gente simpatizante, por lo menos llegar al centro, a ese centro cultural, sociológico, gente que me ha venido en proyecciones a decir, es que, a ver, yo soy del PP porque mis padres son del PP y pues siempre hemos sido del PP y yo siempre he pensado que había que olvidar, pero... Y luego me abrazan llorando, me dice, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿no? Eso es muy bonito, cuando la gente... no ya nosotros, o dejemos la gente que está simpatizante, convencida, movilizada, cuando la gente te dice que una película le ha cambiado, es bonito. No sé hasta dónde vamos a llegar, obviamente somos pequeños, es una película, tampoco esto es... ¿no? Pero bueno, qué bonito es poder llegar más allá y persona a persona, esto es así, ¿no? Pueblo a pueblo, persona a persona, como decías tú, ¿no? También. Sí, sí. Ojalá tengas razón, Almudena, porque bueno, hay una película que se proyecta en estas jornadas, A sus muertos, que es un documental de pues, una pareja que están siendo juzgados por haber introducido una cámara en un acto de exaltación del franquismo, en una misa franquista en el segundo Valle de los Caídos, el segundo panteón al fascismo más grande que existe en este país, de donde ya se exhumaron, por cierto, Mola y Sanjurjo, que estaban enterrados ahí. Bueno, pues en esa película, que está construida en base a preguntas y que lo que demuestran es que la gente, pues eso, silencio, olvido, etcétera, ¿no? Asusta un poco escuchar a la gente joven o sea, que están mucho más convencidos que la generación de sus padres. Dicen, sí, yo soy franquista. Pues claro, con todo el orgullo, tal. Una niña de 14 años, ¿no? Y se encabalgan varias voces de estas, ¿no? Entonces, por eso te digo, ¿no? Yo estoy preocupado porque, claro, realmente aquí puede haber un caldo cultivo entre la gente maravilloso, ¿no? Pero los gobernantes ya están acostumbrados. La querella argentina la saben esquivar, han sabido esquivar una francesa anterior. La resolución del Consejo de Europa a través de la ONU que lleva presionando al Estado español, o sea, esto les da igual, ¿no? Porque realmente pues, un régimen posfranquista, un régimen borbónico posfranquista se caracteriza en que decide sus propias reglas, ¿no? Y además tiene ahora un montón de gente envalentonada. Ayer estaban celebrando misas y hoy estarían encantados de liarse a tiros aquí, ¿eh? No lo dudéis, vamos. Sí, o sea, estamos todos preocupados, hay un auge ahí importante. Cuando estrenamos en Berlín nos decían, claro, es que en España tenéis mucha suerte porque no tenéis extrema derecha movilizada o violenta. Claro, hemos tenido las imágenes para decir, sí, estamos muy preocupados. Pero también hay una cosa que es importante, yo lo que quiero es un estudio de verdad, porque esta gente hace mucho ruido, pero es un porcentaje pequeño también, ¿eh? Recordemos esto que es importante. Sí. Claro. Claro. Total. Están muy en el poder, claro, sí. Pues eso decíamos en Berlín, claro, es que no se les ve mucho, pero porque no levantan el brazo, están con corbata en otros sitios. Pero bueno, sí, estamos todos preocupados, Luis, y estamos ahí todos un poco en ese trabajo, ¿no? Pero ya para o sea, yo creo que la película permite de alguna manera poner en esta batalla ideológica y cultural que parece que además se está dando, va a venir también, y también lleva tiempo, algo en eso, ¿no? O sea, yo creo que si esta película te llega y comienzas a investigar y en un momento dado, yo creo bueno, el montaje de esta película me parece increíble,
porque además tiene cosas muy sutiles y muy buenas. Hay unas cosas más sutiles que otras. El montaje que tiene del 75 al 16 con los falangistas, ¿no? Es menos, o sea, se ve, ¿no?, claramente que quiere hacer la continuidad, pero tú vas uniendo cosas, ¿no? O sea, yo creo que conecta muchas cosas que lo que ha hecho un poco el Pacto del Olvido, bueno, la cultura política que se ha tenido en este país, es que se ha desconectado. Entonces, se conecta. Y yo creo que hay algo de... Yo tengo otra anécdota muy absurda, y es que al lado de mi colegio, que era italiano, estaba la antigua estatua de Francisco Franco, del dictador, que estaba en Nuevos Ministerios. Entonces nosotros llamábamos, pues ahí estábamos pues, fumando porros, veíamos ahí todo el día en el parque, no sé qué, enfrente del colegio. 15, 16, 7... Bueno, sí, total, ya. Y entonces, después de lo que ha dicho Merchona, ya estamos todos ya en la ley Mordaza, seguro. Y lo llamamos Paco. Vente a Paco, vamos a quedar en Paco. Hasta que quitan la estatua de Franco en el 2007 y empiezan a llegar un montón de organizaciones nazis. Y mi chico tiene un hermano más pequeño que lleva la camiseta del Che Guevara, y hay un momento dado, tenemos como, pues, no sé, sí, pues eso, 18, no sé, en un momento dado llegan unos con una navaja y le quieren quitar la camiseta y tal. O sea, por supuesto que lo hicimos también por el hermano y tal, pero había algo como de, sois nazis. Y nosotros sabemos, por el colegio que hemos tenido también, lo que es el nazismo y el fascismo, que nos cuadramos todos como una cosa como de locura, que yo creo que hay algo de la educación que te hace indignarte. Me indigno como ciudadana, me indigno. Esto no se puede permitir. Entonces, yo creo que este tipo de películas permiten poco a poco, paso a paso, eso. O sea, lo digo como por no terminar con algo pesimista. Yo soy una persona muy optimista, soy así. Entonces, creo que de verdad creo que todavía hay muchas cosas por las que se pueden hacer, y creo que hay mucho margen para ver cómo se van a dar las cosas, y creo que este tipo de película es una herramienta magnífica para ello, como lo hemos podido ver ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí queréis cerramos. Sí, yo siempre digo a los jóvenes que vienen súper cabreados después de los coloquios, diciendo yo digo, hay que transformar la indignación en acción, ¿no? Y con eso lo dejamos. Muchas gracias a todas, gracias Ariel. Tenemos que decir que mañana a la 1 está, no os olvidéis, aquí, el taller de arte y memoria de 1 a 3, ¿vale? Proyecto de talleres de arte urbano de la Asociación Jóvenes y Memoria, que lo coordinará Manuela Bergerot, ¿vale? Así que nos vemos. Sí, de hecho es la chica morena que está todo el rato dando abrazos, que fue una activista fundamental de la querella y que mañana vais a conocer. Le podéis hacer mazo de preguntas también. Bueno, si queréis seguirnos o ver dónde hay proyecciones y qué va a ir pasando con la película, elsilenciodeotros.com, y obviamente también estamos en redes. Nos vemos en los cines, nos vemos en la calle. Gracias.